Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de TypeScript. Bien, en el vídeo anterior habíamos visto cómo se declaraban las variables y las habíamos impreso por consola. Recordar que para declarar una variable primero tendríamos que poner la palabra reservada let, seguidamente el nombre que le queríamos dar a la variable, dos puntos y el tipo de dato que va a contener la variable, el operador de asignación y el valor que va a contener la variable. En este caso, por ejemplo, la variable edad de tipo number tendría el valor de 24. Bien, luego habíamos impreso el valor de estas variables con la instrucción que ya conocíamos, console.log, y habíamos impreso el contenido de edad, el contenido de saludo y el contenido de verdadero. Recordar que las variables de tipo string, su contenido se escribía entre comillas dobles o entre comillas simples. Lo más normal es escribirlo entre comillas dobles. Y que las variables de tipo boolean podían contener dos valores, true o false. Bien, ya solo queda aclarar una cosa. Las variables se denominan variables porque pueden variar su contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Veréis, el programa se ejecuta de arriba hacia abajo, una instrucción tras otra. Y el contenido de la variable edad puede cambiar a lo largo de la ejecución de un programa. Por ejemplo, yo podría hacer esto y en esta línea de aquí podría decir que edad vale 54. Y si hago esto, más adelante podría decir que edad vale 88. Y podría imprimir por consola de nuevo el contenido de edad. Ahora, cuando guardemos, lo que tendrá que ocurrir es que en esta línea de aquí, cuando el programa llegue a esta altura, la variable edad contendrá el valor de 54 y se imprimirá por consola en esta instrucción de aquí el valor de 54. Sin embargo, cuando el programa llegue a esta línea, modificará el valor de edad y ya no será 54, será 88. Y cuando lleguemos a esta instrucción de aquí, se imprimirá el valor de 88. Vamos a guardarlo. Vamos a compilar, recordar tsc app.ts, compilamos y vamos a ver el resultado. Recargamos la página y efectivamente, primeramente se va a imprimir por consola el valor de 54, que es lo que hemos dicho anteriormente. Posteriormente el contenido de la variable es modificado a 88 y se imprime por consola el valor de 88. Bien. Vamos a borrar todo esto y vamos a empezar con la práctica de los operadores. Para ello nos vamos a declarar un par de variables. La primera, número 1, por ejemplo, con un valor de 2. Y la segunda, por ejemplo, número 2, que va a tener un valor también de 2. Para que sea sencillo. Bien, ¿qué es un operador? Pues bien, un operador, por ejemplo, es este símbolo que veis aquí. El símbolo de asignación. En este caso, el operador lo que indica es que la variable número 2 contiene o tiene un valor de 2. Por cierto, se nos ha olvidado poner los tipos. Tenemos que indicar que es de tipo number y aquí tendríamos que indicar lo mismo, que es de tipo number. Vamos a ver una serie de operadores. Vamos a crearnos otra variable que vamos a denominar resultado, que lógicamente también va a ser de tipo number. De momento no le vamos a asignar ningún valor y vamos a construir una expresión. Por ejemplo, resultado es igual a número 1 más número 2. Es decir, resultado es igual a la suma del contenido de la variable número 1 y del contenido de la variable número 2. Bien. Posteriormente también podríamos hacer lo que sigue. Podríamos hacer un console.log y decir, a ver, en mayúscula, el resultado de la suma es, pondríamos unos dos puntos, usaríamos otro operador que vamos a explicar más adelante y pondríamos resultado. Bien, en esta expresión que veis aquí, el operador suma, que es este que veis aquí, realiza la suma de número 1 y número 2. Por lo tanto, en la variable resultado se va a almacenar el número 4. 2 más 2. Bien, el operador de la suma, cuando está trabajando con strings, es decir, con cadenas de texto, tiene otro significado.
En este caso lo que hace es concatenar strings, es decir, este string de aquí, esta frase de aquí, la está uniendo, en este caso, con el contenido de la variable resultado, que va a ser 4. Es decir, por consola se va a imprimir el resultado de la suma es 4. Eso es lo que se va a imprimir por consola. Vamos a dejar aquí un espacio. Lógicamente, tenemos más operadores. Tenemos casi todos los operadores que utilizamos en las expresiones matemáticas. Podríamos decir número 1 por número 2. Y en este caso el resultado, lógicamente, volvería a ser 4. De 2 por 2 es igual a 4. Podríamos copiar esta instrucción que veis aquí. Con un control C, la pegaríamos y pondríamos el resultado de el resultado del producto, mejor dicho, es, y se imprimiría el resultado. Vamos a cambiar los números. Vamos a poner que número 2 sea 3, por lo tanto en esta línea de aquí el resultado de la suma tendría que ser 5 y en esta instrucción de aquí el resultado del producto tendría que ser 6, para que sean distintos. Podríamos utilizar lógicamente más operadores. Por ejemplo, podríamos utilizar número 1 entre, aquí estamos empleando la división, número 2, y podríamos volver a imprimir el resultado por consola. De este modo, el resultado de la división en este caso es resultado, y aquí estaríamos imprimiendo 2 entre 3, lo que generaría un número decimal, lógicamente. Tenemos multitud de operadores. Hemos visto ya el operador de la suma, el operador del producto y el operador de la división. También hemos visto el operador de la suma cuando es utilizado con strings, que recordar lo que hace es concatenar la frase, en este caso, con el valor de resultado. Lógicamente existen multitud de operadores, los iremos viendo en las distintas prácticas del curso. Bien, vamos a hacer una mención especial al operador resto. El operador resto es un poco especial, por así decirlo, y lo que hace es calcular el resto de la división. Por ejemplo, si yo aquí tengo, por poner un ejemplo, si pongo el 10 y seguidamente pongo aquí un 3 y hago lo siguiente, es decir, ya he modificado el contenido de número 1 y número 2 y digo que resultado es igual a número 1. Ahora vamos a emplear el operador del resto. Número 2, este que veis aquí es el operador del resto. Lo que hace es devolverme el resto de la división de número 1 y número 2. En este caso la división es 10 entre 3. El resultado, lógicamente, de esa división sería 3, porque 3 por 3 son 9. Quedaría 1 y el resto sería 1. Podemos imprimir esta instrucción por consola y comprobar que efectivamente eso es así. Si hacemos un console.log y ponemos el resultado del resto es resultado, lo veremos. Por lo tanto, en esta primera instrucción, en este primer console.log, se tiene que imprimir el resultado de la suma, que en este caso es 13, porque lo acabamos de modificar el valor de número 1 y número 2. A continuación se tiene que imprimir el resultado del producto, de 10 por 3, que sería 30. Y a continuación se tendría que imprimir 10 entre 3, que nos daría un número decimal. Y aquí se nos tendría que imprimir el resto, que tendría que ser 1, porque 10 entre 3 es 3, que haríamos 9, 3 por 3, y sobraría 1 para llegar al 10. Bien, si nosotros guardamos y ejecutamos, es decir, y compilamos, que no se os olvide guardar este archivo con control S y luego introducir tsc y el nombre del archivo en el que nos encontramos, en este caso app.ts, para que todo nuestro código TypeScript se transpile a su correspondiente código JavaScript. Bien, si ejecutamos y recargamos la página, como podéis observar, nos dice que el resultado de la suma es 13, eran 10 más 3, que el resultado del producto es 30, 10 por 3, que el resultado de la división es 3.33 y que el resultado del resto es 1, porque 10 entre 3 es 3 y el resto de esa división es 1. Bien, a lo largo del curso veremos multitud de operadores. Todavía nos queda por ver los operadores lógicos, que los vamos a usar sobre todo mucho
en la siguiente práctica o en las siguientes. Por el momento hemos visto el operador de la suma, tanto con números enteros o decimales, el operador de la suma con strings, el operador de la multiplicación o el producto, el operador de la división y el operador del resto. En otros vídeos veremos operadores más especiales como los autoincrementales. Hasta aquí el vídeo de hoy.